Imagina vivir en una casa donde las escaleras no llevan a ningún lugar. Las puertas se abren a paredes sólidas y los pasillos forman un laberinto interminable. Ahora imagina que esta casa no fue diseñada por un arquitecto excéntrico, sino por una mujer que creía estar siendo perseguida por los espíritus de aquellos que murieron a causa de los rifles que llevaban su apellido. Esta es la historia de Sarah Winchester y la enigmática mansión Winchester, un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan de manera inquietante. Sarah Winchester, heredera de la fortuna de la compañía de rifles Winchester, vivió una vida marcada por la tragedia. Tras la muerte de su esposo y su hija, Sarah quedó sumida en un profundo dolor. Fue entonces cuando consultó a un médium, quien le dijo que estaba maldita por las almas de quienes habían muerto a causa de las armas fabricadas por su familia. Para apaciguar a estos espíritus, Sarah debía construir una casa, pero no cualquier casa. Una mansión en constante construcción, un laberinto sin fin que confundiría a los fantasmas y la mantendría a salvo. ¿Sabías que la construcción de la mansión duró 38 años, sin planos ni un diseño claro? Sarah supervisaba personalmente las obras, incluso de noche, lo que añadió un aura de misterio a su figura. Pero, ¿fue esa mansión una obra maestra arquitectónica o una trampa mortal para fantasmas? ¿Qué secretos ocultan sus paredes? ¿Y por qué tantos aseguran haber experimentado fenómenos paranormales en su interior? En este vídeo exploraremos los misterios ocultos de la mansión Winchester. Desde su historia, llena de tragedia y obsesión, hasta los fenómenos inexplicables que han dejado perplejos a visitantes e investigadores por igual. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo real y lo sobrenatural se confunden y donde cada rincón de esta mansión parece guardar un secreto esperando ser descubierto. ¿Estás listo para enfrentar los misterios de la mansión Winchester? Pero antes de comenzar, déjame presentarme. Yo soy Maitane y esto es Misterios sin Límites. Si te gusta lo que hago, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Si quieres, también puedes colaborar con el canal dando al botón de unirse. Es el precio más bajo que permite YouTube y estarás colaborando a que este canal crezca. Y después de esta presentación, ahora sí, comenzamos. Para entender los misterios de la mansión Winchester, debemos comenzar con la vida de su creadora, Sarah Lockwood Pardee Winchester. Nacida en 1839 en New Haven, Connecticut, Sarah era una mujer brillante y culta, conocida por su inteligencia y su dominio de varios idiomas. Su vida parecía destinada a la felicidad cuando se casó con William Wirt Winchester, heredero de la fortuna de la compañía de rifles Winchester. Sin embargo, la tragedia pronto golpearía su vida de manera devastadora. En 1866, Sarah y William tuvieron una hija, Annie Pardee Winchester, pero la alegría de ser padres duró poco. Annie murió apenas un mes después de nacer debido a una enfermedad infantil. Este evento marcó profundamente a Sarah, sumiéndola en una profunda tristeza. Años más tarde, en 1881, su esposo William falleció de tuberculosis, dejando a Sarah viuda y completamente sola. Fue en ese momento de desesperación que Sarah buscó consuelo en lo sobrenatural. Según se cuenta, viajó a Boston para consultar a un médium, que le dio un mensaje aterrador. La familia Winchester estaba maldita por las almas de las personas que habían muerto a causa de los rifles fabricados por su empresa. El médium le dijo que los espíritus le perseguían y que para apaciguarlos debía mudarse al oeste y construir una casa. Pero no cualquier casa. Una mansión en constante construcción, un laberinto interminable que confundiría a los fantasmas y la mantendría a salvo. Sarah tomó este consejo al pie de la letra. En 1884 compró una granja en San José, California, y comenzó la construcción de lo que hoy conocemos como la mansión Winchester. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Sarah no contrató a un arquitecto ni siguió planos convencionales. En cambio, supervisaba personalmente cada detalle de la construcción,
a menudo cambiando de idea en medio de la obra. Se dice que incluso se comunicaba con los espíritus en una habitación especial, donde recibía instrucciones sobre cómo construir la casa. ¿Sabías que la construcción de la mansión continuó las 24 horas del día durante 38 años hasta la muerte de Sarah en 1922? En ese tiempo, la mansión creció hasta tener más de 160 habitaciones, 2.000 puertas, 10.000 ventanas y numerosas características arquitectónicas extrañas, como escaleras que no llevan a ningún lugar y puertas que se abren a paredes. Sarah gastó gran parte de su fortuna en este proyecto, estimada en más de 70 millones de dólares en la actualidad. ¿Pero qué impulsó realmente a Sarah a construir esta mansión? ¿Era una mujer atormentada por los espíritus, como muchos creen, o simplemente una persona que encontró en la construcción una forma de lidiar con su dolor y soledad? Algunos historiadores sugieren que Sarah sufría de trastornos psicológicos, posiblemente agravados por las tragedias que marcaron su vida. Otros, sin embargo, creen que su obsesión por lo sobrenatural era genuina y que la mansión era su intento desesperado por encontrar paz. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Sarah Winchester es tan fascinante como trágica. Su legado, la mansión Winchester, sigue siendo un enigma que desafía la lógica y atrae a curiosos de todo el mundo. Pero esto es solo el comienzo de nuestro viaje. En la siguiente sección exploraremos la arquitectura única de esta mansión y cómo su diseño parece desafiar toda razón. Si hay algo que hace que la mansión Winchester sea única, es su arquitectura. No se trata solo de una casa grande o lujosa, es un laberinto de habitaciones, pasillos y escaleras que desafían toda lógica. Cada rincón en esta mansión parece haber sido diseñado para confundir no solo a los visitantes, sino quizás también a los espíritus que Sarah Winchester creía que la perseguían. Uno de los elementos más famosos de la mansión son sus escaleras. Algunas de ellas suben unos pocos escalones y luego se detienen abruptamente en el techo, sin llevar a ninguna parte. Otras giran en ángulos imposibles, como si estuvieran diseñadas para desorientar. ¿Era esta una estrategia de Sarah para confundir a los fantasmas o simplemente el resultado de una construcción caótica y sin planos? Y luego están las puertas. En la mansión Winchester encontrarás puertas que se abren a paredes sólidas, otras que conducen a caídas de varios metros, y algunas que simplemente no tienen sentido. Hay una puerta en el segundo piso que, al abrirse, da directamente al jardín exterior. ¿Era esta una forma de escapar rápidamente de los espíritus o simplemente un capricho arquitectónico? ¿Sabías que la mansión también tiene ventanas en el suelo? Sí. Ventanas que miran hacia abajo, como si estuvieran diseñadas para espiar algo o alguien. Algunos creen que Sarah las instaló para vigilar a los espíritus que podrían estar merodeando debajo de la casa. Otros sugieren que simplemente eran parte de su estilo excéntrico de construcción. La distribución de las habitaciones es igualmente desconcertante. Hay cuartos diminutos, algunos de apenas 1 metro cuadrado, conectados por pasillos estrechos y sinuosos. Algunas habitaciones tienen múltiples puertas que conducen a diferentes partes de la casa, creando un laberinto que parece no tener fin. Incluso hay una habitación conocida como el cuarto de las 13 ventanas, donde cada ventana ofrece una vista diferente de la mansión y sus alrededores. La construcción de la mansión fue un proceso caótico y constante. Sarah contrataba carpinteros y albañiles para trabajar las 24 horas del día, cambiando constantemente de idea sobre cómo debía ser la casa. Se dice que a veces ordenaba derribar una habitación recién construida porque los espíritus le indicaban que no estaba en el lugar correcto. Esto explica por qué la mansión tiene tantas características extrañas y aparentemente sin sentido. Un guía turístico de la mansión relató una vez: es como si la casa estuviera viva. Cada vez que la recorres descubres algo nuevo, algo que no habías notado antes. Es imposible no sentirse desorientado. Y es que incluso hoy los visitantes y expertos en arquitectura quedan perplejos ante el diseño de la mansión Winchester. La arquitectura de la mansión Winchester no solo es un reflejo de la mente obsesiva de Sarah, sino también un enigma que desafía nuestra comprensión
de lo que una casa puede ser. Pero esto no es todo. A continuación, exploraremos los fenómenos paranormales que han convertido a esta mansión en uno de los lugares más embrujados del mundo. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? La mansión Winchester no solo es famosa por su arquitectura enigmática, sino también por los fenómenos paranormales que han ocurrido dentro de sus paredes. Durante décadas, visitantes, empleados e investigadores han reportado experiencias inexplicables que van desde ruidos extraños hasta apariciones fantasmales. ¿Son estos fenómenos evidencia de que la mansión está embrujada o hay una explicación lógica detrás de ellos? Vamos a explorar algunos de los testimonios más escalofriantes. Uno de los relatos más comunes es el de pasos que se escuchan en pasillos vacíos. Visitantes y guías turísticos han reportado escuchar pisadas fuertes y claras, como si alguien caminara justo detrás de ellos. Pero al darse la vuelta, no hay nadie. Algunos incluso han sentido que alguien los tocaba levemente en el hombro, solo para descubrir que estaban completamente solos. Un visitante relató: Estaba en el segundo piso, cerca de la escalera que no lleva a ningún lugar, cuando escuché una risa baja y clara. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Luego, sentí una brisa fría que me recorrió la espalda, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Fue como si algo o alguien estuviera jugando conmigo. Investigadores paranormales han visitado la mansión en numerosas ocasiones, equipados con grabadoras de voz, cámaras térmicas y sensores de movimiento. En varias de estas investigaciones han captado lo que parecen ser voces y susurros en áreas vacías de la casa. En una grabación particularmente inquietante se escucha una voz que dice claramente: «Sal de aquí», justo cuando el equipo estaba a punto de abandonar una habitación. ¿Sabías también que hay una habitación en la mansión que Sarah Winchester ordenó sellar con ladrillos? Se dice que una noche los trabajadores escucharon a Sarah gritar: «¡Ellos están aquí!». Al día siguiente encontraron la habitación completamente cerrada. Hasta el día de hoy nadie sabe qué hay detrás de esos muros, pero algunos creen que podría ser el epicentro de la actividad paranormal en la mansión. Un antiguo empleado de la mansión compartió su experiencia. Trabajé aquí durante varios años y nunca me acostumbré a los ruidos. Una noche mientras cerraba la casa, escuché un piano tocando en una de las salas. Sabía que no había nadie allí, así que fui a investigar. Cuando abrí la puerta, el sonido se detuvo abruptamente, y la sala estaba vacía. Nunca pude explicar lo que pasó. Otro fenómeno común son las sombras que parecen moverse por los pasillos. Varios visitantes han reportado ver figuras oscuras que se desvanecen al acercarse. Algunos incluso han captado estas sombras en fotografías, aunque los escépticos argumentan que podrían ser simplemente juegos de luz y sombra. Estos testimonios y fenómenos han convertido la mansión Winchester en uno de los lugares más embrujados del mundo. ¿Pero qué hay detrás de estas experiencias? ¿Son realmente los espíritus de aquellos que murieron a causa de los rifles Winchester, como Sarah creía? ¿O hay una explicación más terrenal? Después de explorar los misterios y fenómenos paranormales de la mansión Winchester, es inevitable preguntarse qué hay detrás de todo esto. ¿Es Sarah Winchester realmente perseguida por espíritus o hay explicaciones más terrenales para su obsesión y los extraños sucesos en la mansión? En esta sección analizaremos las teorías más populares y las explicaciones que los expertos han propuesto a lo largo de los años. La primera teoría sugiere que Sarah Winchester sufría de trastornos psicológicos, posiblemente agravados por las tragedias que marcaron su vida. La pérdida de su hija y su esposo, sumada a la culpa por la fortuna familiar vinculada a la fabricación de rifles, pudo haberla llevado a un estado de paranoia y obsesión. Algunos psicólogos modernos han especulado que Sarah podría haber padecido un trastorno de estrés postraumático o incluso una forma de trastorno obsesivo-compulsivo, lo que explicaría su necesidad constante de construir y reconstruir la mansión. Otra teoría se centra en la influencia de los médium y el espiritismo, que estaba en pleno auge durante la época victoriana.
Sara consultó a un médium después de la muerte de su esposo, y fue este quien le dijo que estaba maldita por los espíritus de quienes habían muerto a causa de los rifles Winchester. Algunos historiadores creen que Sara, vulnerable por su dolor, pudo haber sido manipulada por charlatanes que se aprovecharon de su fortuna y su estado emocional. En cuanto a la arquitectura de la mansión, algunos expertos argumentan que su diseño extraño no tenía un propósito sobrenatural, sino que era el resultado de una construcción caótica y sin planos. Sara supervisaba personalmente las obras, cambiando constantemente de idea y dando instrucciones contradictorias. Esto, sumado a la falta de un arquitecto profesional, pudo haber dado lugar a las características desconcertantes de la casa, como las escaleras que no llevan a ningún lugar y las puertas que se abren a paredes. Respecto a los fenómenos paranormales, los escépticos sugieren que muchas de las experiencias reportadas pueden explicarse por causas naturales. Los ruidos extraños podrían ser el resultado de la antigua estructura de la casa, que se expande y contrae con los cambios de temperatura. Las sombras y figuras que algunos dicen ver podrían ser ilusiones ópticas causadas por la luz que se filtra a través de las numerosas ventanas y pasillos estrechos. Incluso las grabaciones de voces y susurros podrían ser el resultado de interferencias o pareidolia, un fenómeno psicológico que nos hace escuchar palabras en sonidos aleatorios. Un historiador especializado en la época victoriana comentó: es importante recordar que en aquel entonces el espiritismo y lo sobrenatural eran parte de la cultura popular. Sarah Winchester no fue la única persona obsesionada en comunicarse con los muertos. Sin embargo, su riqueza y su determinación la llevaron a crear algo único, una mansión que es tanto un monumento a su dolor como un reflejo de su obsesión. Al final, la verdad detrás de los misterios de la mansión Winchester sigue siendo esquiva. ¿Fue Sara una víctima de su propia mente, una mujer manipulada por charlatanes o realmente estaba en contacto con fuerzas sobrenaturales? Lo que es indudable es que su legado, esta mansión laberíntica y llena de secretos, sigue fascinando y desconcertando a todos los que se atreven a explorarla. Pero antes de terminar, recapitulemos lo que hemos descubierto hoy y reflexionemos sobre lo que la mansión Winchester nos enseña sobre el miedo, la obsesión y lo desconocido. La mansión Winchester es mucho más que una casa llena de pasillos laberínticos y puertas que no llevan a ninguna parte. Es un símbolo de cómo el miedo, la obsesión y lo desconocido pueden dar forma a la realidad de maneras impredecibles. A lo largo de este vídeo hemos explorado la vida de Sarah Winchester, su arquitectura enigmática, los fenómenos paranormales que la rodean y las teorías que intentan explicar sus misterios. Hemos visto cómo Sara, una mujer marcada por la tragedia, dedicó su vida a construir una mansión que, según ella, la protegería de los espíritus que la perseguían. Hemos recorrido sus escaleras que no llevan a ningún lugar, sus puertas que abren a paredes y sus habitaciones selladas, preguntándonos si todo esto era una estrategia para confundir a los fantasmas o simplemente el reflejo de una mente atormentada. También hemos escuchado los testimonios de quienes han experimentado fenómenos inexplicables dentro de sus paredes. Pasos en pasillos vacíos, risas que no tienen origen, sombras que se desvanecen al acercarse. ¿Son estos fenómenos evidencia de que la mansión está embrujada o hay explicaciones más terrenales detrás de ellos? Las teorías son variadas, desde trastornos psicológicos y manipulación por parte de médiums hasta explicaciones científicas como la pareidolia y los efectos de la arquitectura caótica. Pero al final, la verdad sigue siendo un misterio. Y quizás eso es lo más fascinante de la mansión Winchester, su capacidad para mantenernos investigando y soñando con lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando historias fascinantes como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Comparte este vídeo con tus amigos y déjame en los comentarios qué otros lugares misteriosos te gustaría que exploremos juntos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios ocultos de la mansión Winchester. Nos vemos en la próxima aventura.